Mi yerno gritó. Mis padres se mudan contigo y punto final. Me quedé callado. Fingí estar de acuerdo y los dejé ir con una sonrisa falsa. Pero cuando su coche entró en el camino de entrada, se detuvieron en seco. Lo que vieron ante ellos los dejó helados. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en donde estás ahora. La pregunta quedó flotando en el aire como un humo que no podía disipar. Este lugar debe haber costado una fortuna, Víctor. Cornelio dejó su copa de vino y se reclinó, sus ojos recorriendo el techo artesonado. ¿Qué? 4 dormitorios. ¿5? Es mucho espacio para una sola persona. Mantuve mi tenedor moviéndose en el risotto, ganando tiempo. Son 4 dormitorios. Trabajé 35 años para esto. Me lo gané. Claro, claro. Él asintió, pero su mirada ya se había movido hacia los ventanales, calculando. Solo parece que podrías, no sé, compartirlo, ayudar a la familia. Ya sabes lo que dicen de las habitaciones vacías. Elena le tocó el brazo, su voz ligera pero tensa. Cornelio, papá acaba de mudarse. Déjalo disfrutar. Miré a mi hija. Llevaba la sonrisa que había perfeccionado en la infancia, esa que suavizaba las asperezas. Frente a ella, Cornelio tenía esa expresión que empezaba a reconocer. Amigable en la superficie, pero calculadora por dentro. Apenas ayer, había estado en el vestíbulo vacío, con las llaves del agente inmobiliario pesadas en mi palma, pensando en cómo la luz de la tarde entraría por esos ventanales. Había llamado a Elena de inmediato. Su felicidad se derramó a través del teléfono, genuina y cálida. Papá, eso es maravilloso. Deberíamos celebrar. ¿Podemos ir a cenar mañana? Ahora, sentado frente a ellos, observé a Cornelio levantarse y caminar hacia esos mismos ventanales. Tocó el marco. Pasó el pulgar por la veta de la madera. Hermosa artesanía. Se dio la vuelta. Debe tener que 3.000 pies cuadrados. 3.200. El número salió más cortante de lo que pretendía. Elena se rió. Ese sonido nervioso que hacía cuando aumentaba la tensión. A Cornelio le encanta la arquitectura. Solo está admirando tu gusto, pero yo había diseñado edificios durante 3 décadas y media. Sabía la diferencia entre admiración y evaluación. Cornelio no estaba apreciando la casa, la estaba inventariando. El caso es, continuó, acomodándose de nuevo en su silla, que es una pena desperdiciar espacio cuando la gente lo necesita. Mis padres, por ejemplo, están teniendo algunas dificultades financieras. Nada serio. Pero ya sabes cómo están los alquileres en estos días. Ahí estaba. No gente hipotética, gente específica, necesidades en tiempo presente. Corté mi pollo, el cuchillo raspando la porcelana. Lamento escuchar eso. Les encantaría un lugar como este. Cornelio tomó más pan, tan casual como si discutiera el clima. El piso de arriba sería perfecto para ellos. 2 dormitorios allí, ¿verdad? Su propio baño. Ni siquiera notarías que están cerca. Mi mandíbula se tensó. Había diseñado suficientes unidades multifamiliares para saber que nadie en una casa de 3.200 pies cuadrados pasa desapercibido. El piso de arriba es para mi estudio de dibujo y la habitación de invitados. ¿Invitados? Cornelio sonrió. ¿Con qué frecuencia tienes invitados, Víctor? Elena se removió en su asiento. Papá tiene amigos de la firma. Vienen de visita. ¿Ah, sí? Cornelio me miró, con las cejas levantadas. Sostuve su mirada. 35 años de reuniones con clientes me habían enseñado a no retroceder bajo presión. Valoro mi privacidad, Cornelio. Compré esta casa para tener paz, para tener un espacio que sea mío. Por supuesto. Por supuesto. Extendió las manos. Magnánimo. Solo digo que es mucha casa para alguien que vive solo. Parece solitario. Lo prefiero. Las palabras cayeron secas sobre la mesa. Los dedos de Elena trazaron el tallo de su copa de vino. Cornelio me estudió, su expresión cambiando a algo más duro, más calculado. Luego sonrió de nuevo, brillante y hueco. Bueno, es tu casa, tus reglas. Levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Levanté la mía. El cristal capturó la luz, fracturándola en pequeños y agudos puntos.
Terminamos la cena con una charla más trivial. El trabajo de Elena en la firma de marketing. El último negocio inmobiliario de Cornelio. Mis planes de jubilación, pero la conversación anterior presionaba entre nosotros como un tercer invitado. Cuando Cornelio se disculpó para usar el baño, Elena se inclinó hacia adelante. No quiso decir nada con eso, papá. Es solo que a veces piensa en voz alta. Asentí, sin confiar en mi voz. Ella quería creer que las preguntas de su esposo eran inocentes. Yo había pasado suficientes años leyendo planos para reconocer las grietas en los cimientos antes de que las paredes mostraran daños. Cornelio no había estado pensando en voz alta. Había estado probando los muros de carga. Regresó. Y pasamos por los rituales de la despedida. Abrigos recuperados, cumplidos intercambiados, promesas de hacerlo de nuevo pronto. En la puerta, Elena me besó en la mejilla. Amo la casa, papá. De verdad. Cornelio me estrechó la mano. Su agarre firme y prolongado. Piensa en lo que dije, Víctor. Habitaciones vacías. Familia necesitada. Solo piénsalo. Observé a través del ventanal cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo. La casa se asentó a mi alrededor. Las tablas del suelo crujiendo en el repentino silencio. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal oscuro. Un hombre de 64 años que había construido su carrera entendiendo estructuras, sistemas de soporte, distribución de peso. Las palabras de Cornelio resonaron en el espacio vacío. No fue una petición, ni siquiera una sugerencia. Fue un reconocimiento del terreno antes de un asalto. Agarré el marco de la ventana, mis nudillos blanqueándose contra la madera. En algún lugar de mi pecho, algo que había sido cálido y abierto comenzó a enfriarse y endurecerse. Había pasado décadas diseñando edificios que pudieran resistir la presión, calculando puntos de tensión y refuerzo. Ahora reconocía las señales en mí mismo. La casa estaba en silencio, excepto por mi respiración. Afuera, las farolas proyectaban largas sombras sobre el césped recién cortado. Normal, pacífico, todo lo que había querido. Todo lo que Cornelio pensaba que podía tomar. Apenas dormí. A las 2 de la mañana, estaba en esa misma ventana, viendo la calle permanecer vacía. Cuando los faros finalmente barrieron mi césped justo antes de las 10, no me sorprendió. Cornelio salió solo. A través del cristal, lo vi enderezar su chaqueta, mover los hombros como un boxeador antes de una pelea. Abrí la puerta antes de que llamara. ¿Víctor? Entró sin esperar invitación. Tenemos que hablar. ¿Dónde está Elena? Tomando un café. Estará aquí pronto. Se movió hacia la sala de estar. La misma mirada evaluadora de anoche, pero más aguda ahora. La pretensión se había disipado. Seré directo. Mis padres necesitan un lugar donde quedarse. Tienes todo este piso superior vacío. Se mudan este fin de semana. Cerré la puerta lentamente, ganando segundos. No. Se giró. Casi divertido. Compré esta casa para mí, para mi paz. Mantuve mi voz nivelada. No quiero compañeros de casa, familia o no. Elena se va a decepcionar mucho. Cornelio se sentó en mi sofá, extendiendo los brazos sobre el respaldo, reclamando espacio. Siempre pensamos que eras alguien con quien podíamos contar cuando la familia necesitara ayuda. La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. Ayudé cuando necesitaron el pago inicial para su casa. Pagué su boda. He terminado de ser contado para resolver sus problemas. Su mandíbula se tensó. Esto no se trata de dinero, Víctor. Se trata de que la familia cuide de la familia. Entonces cuida de ellos tú mismo. Tienes 3 dormitorios. Necesitamos nuestro espacio. Privacidad. Estamos intentando tener un bebé. La racionalización fue impecable. Practicada. Me pregunté cuántas veces la habría ensayado. Así que quieres que yo renuncie a la mía. Estás solo aquí. ¿De qué necesitas privacidad? La puerta principal se abrió. Elena entró, con un portavasos de café en la mano, y se detuvo cuando nos vio. La tensión debe haber sido visible, mapeada en la habitación como líneas de estrés arquitectónico. Papá. Cornelio. Su voz era cuidadosa. ¿Qué está pasando? ¿Tu padre está siendo difícil? Cornelio no la miró, manteniendo sus ojos fijos en los míos. Elena dejó los cafés
Se quitó el abrigo. ¿Difícil sobre qué? Sobre ayudar a la familia. Cornelio se inclinó hacia adelante ahora, con los codos sobre las rodillas. Sobre hacer lo correcto. Ella miró entre nosotros, la confusión arrugando su frente. Luego la comprensión amaneció. Y con ella, algo que hizo que mi pecho se contrajera. No estaba sorprendida. Sabía que esto vendría. ¿Papá? Elena se sentó en el sillón, con las manos entrelazadas. Tal vez no sería tan malo. Tendrías compañía. No estarías solo. Las palabras golpearon más fuerte que las demandas de Cornelio. Mi hija, poniéndose de su lado, usando el mismo guión. Elena, quiero estar solo. Me gané ese derecho. Pero si la familia necesita ayuda, los padres de tu esposo no son mi familia. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Elena se estremeció. Cornelio sonrió. Ahí está. Se puso de pie, y de repente la habitación se sintió más pequeña. El verdadero Víctor Torres, egoísta, aislado, no puede ser molestado con los problemas de nadie más. Eso no es justo. Pero la protesta de Elena fue débil. ¿No lo es? Cornelio caminó hacia mí, y mantuve mi posición. Tiene 4 dormitorios. Estamos pidiendo 2, temporalmente, hasta que se recuperen. Pero no puede prescindir del espacio. Ni siquiera lo considerará. Lo he considerado. La respuesta es no. Cornelio se detuvo, a centímetros de distancia. Podía oler su colonia, cara y empalagosa. Cuando habló, su voz bajó a algo frío y plano. Escucha, Víctor. No estoy preguntando. Mis padres se mudan contigo. El sábado. Los traeremos. Fin de la discusión. El silencio se alargó. Elena miraba al suelo. La miré, deseando que me mirara a los ojos, que viera lo que su esposo estaba haciendo. Ella no levantó la vista. Algo se rompió dentro de mí entonces. No fue fuerte ni dramático, solo un chasquido limpio, como un cable bajo demasiada tensión. Había criado a Elena solo después de que Sara murió. Pagué su educación. La llevé al altar. Di la bienvenida a Cornelio a nuestra familia. Y ahora ella se sentaba allí, con la cabeza gacha, dejándolo dictar los términos en mi propia casa. Volví a mirar a Cornelio. Su expresión era triunfante, confiada. Pensó que había ganado. Pensó que el ultimátum desmoronaría cualquier resistencia que me quedara. Asentí lentamente. Está bien, Cornelio. Sus cejas se alzaron ligeramente. Está bien. Sábado. La palabra sabía a hierro. La sonrisa que cruzó su rostro fue de pura satisfacción. Bien. Elección inteligente. Ya verás. No será tan malo. Apenas los notarás. Se movió hacia la puerta. Elena lo seguía. Finalmente me miró. Y vi incertidumbre allí. Tal vez incluso culpa. Pero no lo suficiente como para cambiar nada. Gracias, papá. Su voz era pequeña. No respondí. No pude. Se fueron, y escuché su auto arrancar. Retroceder. Alejarse. Luego volví a la ventana. El mismo lugar donde había estado anoche. Pero todo había cambiado. El reflejo que me devolvía la mirada no era el mismo hombre. Esa calidez que había sentido al mudarme a esta casa. Esa esperanza de una jubilación tranquila. Se había ido. Reemplazada por algo más frío, más agudo, más enfocado. Cornelio pensó que mi asentimiento significaba rendición. Había leído mal el plano por completo. Había pasado 3 décadas y media calculando puntos de tensión, entendiendo dónde fallaban las estructuras, cómo reforzar contra la presión. Ahora aplicaba esos mismos principios a un tipo diferente de arquitectura. Sábado. Faltaban 4 días. No era mucho tiempo. Pero yo había construido edificios enteros en menos. El plan ya se estaba formando. Preciso y metódico. Primer paso. Límites. Límites legales e inquebrantables. Necesitaría documentación, testigos, todo según las reglas. Cornelio quería tratar mi casa como si fuera de su propiedad. Aprendería la diferencia entre propiedad y derecho adquirido. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré lo que necesitaba. Julián Campos, abogado inmobiliario, un viejo amigo de la firma, retirado ahora, pero tan agudo como siempre. Le envié un mensaje de texto.
Necesito consejo legal. Urgente. ¿Puedes reunirte mañana por la mañana? La respuesta llegó en minutos. 8 de la mañana. Mi oficina. Tú invitas el café. Dejé el teléfono y miré alrededor de la sala de estar. Mi casa. Mi espacio. Ganado a través de décadas de trabajo, sacrificio y planificación cuidadosa. Cornelio pensaba que podía entrar y rediseñarla en sus términos. Estaba equivocado. Afuera, la calle estaba tranquila. Normal. Pero dentro de esta casa, en el espacio detrás de mis ojos donde los planes tomaban forma, algo nuevo se estaba construyendo. No ira caliente ni venganza imprudente. Algo más arquitectónico, estructural. Un sistema de defensa diseñado para resistir el asalto y devolver la fuerza a su origen. El sábado se acercaba. Que viniera. Estaba listo. Me desperté a las 5:30 de la mañana del domingo. No porque no pudiera dormir, porque tenía trabajo que hacer. El cuaderno estaba sobre la mesa de mi cocina, ya medio lleno con la documentación de la noche anterior. Las palabras exactas de Cornelio. Horas. La presencia de Elena. Un arquitecto aprende temprano que los detalles importan. Apliqué esa misma precisión a este problema legal. Mis padres se mudan el sábado. Los traeremos. 6 días. No mucho tiempo, pero suficiente. Para las 9, había encontrado a Catalina Ruiz en línea. Especialista en derecho de propiedad. 30 años de experiencia. Solicité su cita más temprana. La respuesta llegó en 1 hora. Lunes, 8:30. Conduje al centro con poco tráfico. La oficina de Catalina ocupaba un edificio renovado cerca del Palacio de Justicia. Todo líneas limpias y espacios organizados. Era más joven de lo esperado. Quizás 50. De mirada aguda, detrás de gafas sin montura. Señor Torres, dígame qué está pasando. Deslicé mis notas sobre su escritorio. Mi yerno me informó que sus padres se mudan a mi casa. Cuando me negué, dijo que no era una petición. El sábado, dijo. Los traeremos el sábado. Ella escaneó mi documentación. Usted es el único propietario. Comprada el mes pasado. Títulos a mi nombre. ¿Algún acuerdo previo para que se queden? Ninguno. Me negué varias veces. Dejó las notas. Señor Torres, usted es el propietario. Nadie puede obligarlo a alojar a nadie. Pero hay algo crítico que debe entender. Espere. Si se mudan y se quedan 30 días, establecen residencia. Incluso sin un contrato de arrendamiento, la ley los protege. El desalojo requiere procedimientos judiciales. Meses. Miles de dólares en honorarios. Mi mandíbula se tensó. ¿Así que se mudan sin ser invitados y quedo atrapado? Si los deja entrar, sí. Una vez que cruzan su umbral, la ley cambia. Pero si impide la entrada por completo. Ella sonrió levemente. Puede negar el acceso a cualquiera. Es su propiedad. Entonces los detengo en la puerta. Exactamente. No los deje entrar en su propiedad en absoluto. Sacó un bloc de notas legal. Prepararé un aviso oficial de prohibición de paso. Tenga a la fuerza pública presente el sábado. Si intentan entrar, están violando la ley. Pasamos 1 hora en los detalles. El lenguaje del aviso. Arreglos con el sheriff. ¿Qué decir? Cuando me fui, llevaba una carpeta de documentos y una estrategia clara. El martes, llamé a una compañía de seguridad. Para el miércoles por la tarde, 4 cámaras cubrían mi perímetro, transmitiendo a mi teléfono. El instalador me mostró el sistema. Alertas de movimiento aquí. Transmisión en vivo aquí. Sabrá si alguien se acerca a su puerta. Me devolvió el teléfono. De primera línea, señor Torres. Lo probé 2 veces. Claridad perfecta. Cobertura perfecta. El miércoles por la noche, Elena llamó. Papá, solo para confirmar lo del sábado. Traeremos a Arturo y Beatriz también. Muchas gracias por entender. Cornelio realmente lo aprecia. Su voz era brillante, alegre, ajena. Mantuve la mía neutral. Nos vemos el sábado, Elena. Genial. Están muy emocionados. El camión de mudanzas ya está reservado. Tal vez podría pasar el domingo y ayudarles a instalarse. Mi mano se apretó en el teléfono. Ya había planeado las consecuencias, asumido la cooperación,
construido un futuro donde yo simplemente absorbía las demandas de su esposo. Veremos cómo va el sábado. Perfecto. Te quiero, papá. Colgó. Me quedé en mi cocina, el teléfono enfriándose en mi palma, sintiendo ese último hilo de duda romperse. No había preguntado si me sentía cómodo. No había cuestionado nada. Solo me informó de los detalles, asumiendo el cumplimiento, exactamente como Cornelio. El jueves y viernes, confirmé la disponibilidad del sheriff. 2 oficiales, servicio de espera civil. Sábado a la 1:30. Repasé los documentos de Catalina hasta que memoricé las frases clave. Practiqué mis declaraciones. Las despojé a hechos. Eliminé la emoción. Esto no se trataba de ira. Se trataba de límites. El viernes por la noche, revisé la transmisión de seguridad. 4 ángulos de cámara. Nítidos. La nueva puerta se erguía sólida a través de mi entrada. El letrero de prohibido el paso, impreso profesionalmente, montado al lado. Todo estaba listo. Había pasado 35 años calculando muros de carga, entendiendo puntos de presión, sabiendo exactamente cuánta fuerza podían soportar las estructuras. Ahora había construido algo diferente. No un edificio, sino un límite. El sábado por la mañana llegó frío y claro. Me desperté a las 6. Me duché. Me vestí con cuidado. Pantalones oscuros, camisa abotonada. Esta era una ocasión formal. Café. Tostada. Comí metódicamente, cargando combustible. La carpeta estaba sobre mi mesa. Documentos, avisos, todo en orden. A la 1:15, la patrulla del sheriff se detuvo. 2 oficiales, como estaba acordado. El mayor, el oficial Morales, me estrechó la mano. Señor Torres, nos posicionaremos detrás de usted. Usted Hable. Estamos aquí para mantener las cosas legales y pacíficas. Entendido. A la 1:30. Salimos juntos. Tomé mi posición en la puerta, los oficiales flanqueándome varios pies atrás. El sol de la tarde resaltaba el letrero, las cámaras, el límite claro entre lo que era mío y lo que no. Mi teléfono vibró. Alerta de movimiento. Vehículos acercándose desde 2 manzanas de distancia. Guardé el teléfono y esperé. A la 1:45, estaba parado en la puerta. A la 1:50, escuché motores en la distancia. La camioneta apareció primero. El Ford negro de Cornelio. Detrás, un camión de mudanzas alquilado. Motor diésel. Ruidoso en el barrio tranquilo. No me moví. Solo los observé a través de los barrotes de la puerta. Cornelio conducía. A través del parabrisas, vi la confusión cruzar su rostro. Luego el reconocimiento. Luego algo más oscuro. Pisó los frenos con fuerza. El camión de mudanzas se detuvo bruscamente detrás de él. Durante 3 segundos, nadie se movió. Entonces la puerta de Cornelio se abrió de golpe. ¿Qué demonios es esto, Víctor? El oficial Morales dio un paso adelante. Señor, mantenga la calma. Los ojos de Cornelio recorrieron la escena. Oficiales, letrero de la puerta. Yo parado detrás de todo. ¿Qué estás haciendo? Hablamos de esto. Estuviste de acuerdo. Mantuve mi voz nivelada. El oficial le está entregando un documento oficial. Este es un aviso de prohibición de paso. No van a entrar en mi propiedad. Morales le tendió el papel. Cornelio lo miró fijamente. Luego lo arrebató. Esto es una locura. No tienen a dónde ir. Yo no estuve de acuerdo, dije. Tú exigiste. Me diste un ultimátum. Esta es mi respuesta. La puerta del pasajero se abrió. Elena salió, con el rostro ya descompuesto. Detrás de la camioneta emergió una pareja de ancianos. Arturo, delgado y canoso. Beatriz, más baja, más redonda, con el rostro contraído por la confusión. ¿Qué está pasando? La voz de Beatriz tenía ese filo teatral. Cornelio, ¿qué está pasando? Víctor nos está echando. No los estoy echando, Beatriz. Me encontré con sus ojos. Nunca los invité a entrar. Hay una diferencia. Papá, la voz de Elena se quebró. ¿Por qué estás haciendo esto? No entiendo. Este fue el momento que costó algo. Mi hija, confundida y herida, sin entender. Pero yo había hecho los cálculos.
A veces el terreno mismo necesita ser defendido. Elena, escucha con atención. Mantuve mi voz firme. Cornelio no pidió permiso. Me dijo que sus padres se mudaban. Cuando dije que no varias veces, dijo que no dependía de mí. Mis padres se mudan. El sábado. Los traeremos. Fin de la discusión. Esas fueron sus palabras exactas. Los ojos de Elena se desviaron hacia su esposo. Cornelio. No, la interrumpió él. Tu padre está siendo egoísta y cruel. Esta es mi casa. No levanté la voz. Trabajé 35 años por ella. Tengo derecho a decidir quién vive aquí. Eso no es egoísta. Es propiedad. Señor, es el propietario, confirmó Morales. Tiene todo el derecho legal de negar el acceso. Este aviso lo hace oficial. Necesitan irse. Cornelio se volvió hacia él. Demandaremos. Lo llevaremos a los tribunales. Ese es su derecho, dijo Morales con calma. Pero ahora mismo necesitan irse. Lo que el señor Torres está haciendo es completamente legal. Beatriz dio un paso adelante, con las manos temblando, la voz quebrándose. Estás echando a gente mayor a la calle. ¿Qué clase de hombre le hace esto a la familia? Nunca estuviste en mi calle, Beatriz. No estás sin hogar. No estás invitada. Necesitábamos ayuda. La familia ayuda a la familia. La familia pide. La familia acepta las respuestas. Cornelio no hizo ninguna de las dos cosas. Arturo permanecía en silencio junto al camión, con las manos en los bolsillos. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Algo pasó entre nosotros. Comprensión, tal vez, o solo reconocimiento. Papá, por favor. Elena se había acercado. Las lágrimas corrían. Podemos simplemente hablar de esto. Arreglar algo. No hay nada que arreglar. Dije que no. Quería decir no. Tu esposo eligió no escucharlo. Pero son familia. Son la familia de Cornelio. E incluso si fueran la mía, todavía tendría el derecho de decidir si viven en mi casa. Ese derecho no desaparece porque alguien necesite algo. El rostro de Cornelio se había puesto casi morado. Te vas a arrepentir de esto. Esto no ha terminado. Tal vez no. Pero hoy sí. Sostuve su mirada. El oficial Morales ha explicado sus opciones. Irse pacíficamente o ser escoltados. Esas son sus únicas opciones. El conductor del camión de mudanza se asomó por la ventana. ¿Qué quieren que haga? Tengo otros trabajos hoy. Cornelio se giró hacia él. Luego hacia mí. Luego hacia el oficial. La comprensión se estaba asentando. No tenía influencia, ni autoridad, ni base legal. Bien. La palabra salió como grava. Vamos. Beatriz jadeó. ¿Vas a dejar que haga esto? No tenemos opción, mamá. Por primera vez, la voz de Cornelio contenía algo más que ira. Derrota. Miró a Elena. Sube al auto. Ella no se movió de inmediato. En cambio, me miró una vez más. El rímel corriendo por sus mejillas. Todo preguntando por qué. Sostuve su mirada. No me ablandé, pero tampoco aparté la vista. Siento que estés atrapada en esto, Elena. Pero no seré intimidado en mi propia casa. Subió a la camioneta sin responder. Arturo guió a Beatriz de regreso con una mano suave. Ella seguía protestando, pero más bajo ahora. La lucha había abandonado su voz. Cornelio cerró su puerta de golpe. El motor rugió. El camión de mudanzas ejecutó un torpe giro de 3 puntos. Luego Cornelio retrocedió. Los neumáticos chirriando, y siguió al camión calle abajo. Me quedé en la puerta hasta que sus luces traseras desaparecieron. Morales se aclaró la garganta. Eso salió bien, señor Torres. Lo manejó bien. Gracias por estar aquí. Solo es el trabajo. Tiene toda la documentación que necesita. Su abogada hizo un buen trabajo. Asintió a su compañero. Nos vamos. Regresaron a su patrulla. Retrocedieron. Me dejaron solo. Me giré y miré mi casa. Las cámaras observando. La puerta en pie. Todo lo que había construido. Sosteniéndose exactamente como fue diseñado. La satisfacción no era caliente ni alegre. Solo un frío reconocimiento. Había identificado un problema. Calculado una solución. Ejecutado un plan. Volví a la casa. En la puerta, me detuve y miré hacia atrás una vez más. La calle estaba vacía. Normal.
Un sábado por la tarde donde no había pasado nada notable. Excepto que todo había cambiado. Había defendido mi límite, rechazado la manipulación. Pero también había visto a mi hija llorar e irse. Había negado ayuda a personas mayores. Había elegido el principio sobre la acomodación. El costo era real. La necesidad también lo era. Dentro, la casa se sentía diferente. No vacía. Defendida. No solitaria. Segura. Puse mi carpeta sobre la mesa. Revisé las transmisiones de las cámaras. Todo tranquilo. Todo mío. Las palabras de Cornelio resonaron. Esto no ha terminado. Tenía razón. Se reagruparía. Elaboraría una estrategia. Abordaría esto desde otro ángulo. Pero yo había pasado décadas diseñando estructuras para resistir la presión. Entendía los muros de carga, los puntos de tensión, las técnicas de refuerzo, y ahora entendía algo más. A veces vale la pena defender los propios cimientos, cueste lo que cueste. Me senté en la mesa de mi cocina. Abrí mi cuaderno. Comencé a documentar los eventos de hoy, porque los arquitectos saben que siempre hay que prepararse para la siguiente fase. La primera llamada llegó esa noche. No contesté. El mensaje de voz que dejó Cornelio fue de 3 minutos de rabia. ¿Crees que ganaste algo hoy? Humillaste a mis padres. Hiciste llorar a mi esposa. Esto no ha terminado, Víctor. Ni de cerca. Lo guardé. Creé una nueva carpeta en mi teléfono. Evidencia. Marca de tiempo. Duración. Resumen de la transcripción. La precisión de arquitecto que había usado durante 35 años ahora se aplicaba a la documentación. Para el domingo por la mañana, había 4 mensajes más, cada uno más enojado que el anterior. Cada uno cuidadosamente guardado, catalogado, preservado. Te vas a arrepentir de esto, de una forma u otra. Verás lo que es perder todo lo que te importa. Elena llamó también. Sus mensajes eran diferentes, llorosos, rotos, suplicantes. Papá, por favor contesta. No entiendo por qué estás haciendo esto. Son familia, no podemos simplemente. Por favor, llámame. Por favor, escuché cada uno. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposo me había amenazado? ¿Que ella había elegido su versión sin preguntar la mía? Documenté sus llamadas también, no porque quisiera usarlas en su contra, sino porque un arquitecto documenta todo. La semana siguiente trajo 37 llamadas. Las conté, cada una registrada en mi hoja de cálculo. Fecha, hora, emisor, duración, resumen del contenido. Los mensajes de Cornelio se volvieron más amenazantes. Los de Elena más desesperados. No respondía ninguno. 2 semanas después, supe cómo era la vida en su apartamento. No por ellos. Por la factura de la unidad de almacenamiento que vi referenciada en uno de los mensajes de texto de Cornelio, enviado por accidente a mi número en lugar del de otra persona, $180 mensuales. Su apartamento de 3 dormitorios ahora albergaba a 7 personas. Cornelio, Elena, sus 2 hijos, Arturo, Beatriz, 5 adultos y 2 niños en un espacio diseñado para una familia de 4. No sentí satisfacción por esto. Solo fría observación. Habían creado esta situación exigiendo lo que no era suyo. Las consecuencias siguen a las elecciones. Beatriz, por lo que pude inferir de los mensajes cada vez más frenéticos de Cornelio, se quejaba constantemente. Demasiado calor, demasiado frío, demasiado lleno. La comida estaba mal. Todo estaba mal. Arturo permanecía en silencio, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar. Los niños, de 8 y 5 años, se portaban mal, estresados por la tensión. La presión financiera también aumentaba. Cornelio lo mencionaba en sus textos, pensando que me estaba culpando. Costos de almacenamiento, facturas de comestibles duplicadas, picos en los servicios públicos. Cada dólar gastado aumentaba su desesperación. A principios de abril, los mensajes cesaron. Silencio total. Ni llamadas, ni textos, ni mensajes de voz. Lo noté de inmediato. Cornelio no era del tipo que se rinde o se calma. El silencio significaba estrategia. 3 días después, llegó el correo certificado. Firmé por él. Abrí el sobre. Desplegué los papeles.
Demanda legal. Tribunal del Circuito del Condado. Demandante. Elena Torres Drake y Cornelio Drake. Demandado. Víctor Torres. Causa de la acción. Manutención filial. Obligación. Mi hija me estaba demandando. Lo leí 2 veces. De pie en mi vestíbulo. La luz de la tarde entrando por las ventanas que había elegido específicamente por este ángulo. Estaban usando un estatuto local obsoleto sobre hijos adultos que apoyan a padres indigentes, argumentando que tenía el deber legal de albergar a Arturo y Beatriz porque eran familia política. El papel temblaba ligeramente en mi mano. No de miedo, de dolor. El nombre de mi hija, allí mismo en la parte superior. Demandante. Contra mí. Llamé a Catalina en menos de 1 hora. Es una demanda de manutención filial, dijo después de que le leí la queja. La ley local es antigua. Rara vez se usa. Argumentan que estás obligado a albergar a los suegros de tu hija porque son familia política y están necesitados. ¿Pueden realmente ganar esto? Honestamente, no. Su voz era firme, profesional. La ley requiere prueba de necesidad genuina. Arturo y Beatriz reciben seguridad social. Necesitaré verificar las cantidades, pero son ingresos. Además, Cornelio gana ¿qué? ¿75,000 anuales? Tiene medios para mantenerlos, pero aún necesitamos defendernos adecuadamente. ¿Qué necesitas de mí? Todo lo que documentaste, cada mensaje de voz, cada texto, todo. Lo tengo todo. Una pausa. ¿Todo? Cada palabra que dijo desde la entrada. Horas, fechas, contenido. 37 llamadas en 2 semanas. Guardé todo. Señor Torres, la mayoría de los clientes no piensan en documentar tan a fondo. Sonaba casi impresionada. Tráelo todo a mi oficina mañana. Y hay una cosa más. Todos esos mensajes de voz amenazantes, este es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones. Vamos a presentar una contrademanda por acoso. Nos reunimos a la mañana siguiente. Extendí mi carpeta de pruebas, organizada cronológicamente. Cada artículo etiquetado, con referencias cruzadas. Catalina lo revisó pieza por pieza, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. Esto es notablemente minucioso, dijo. El abogado de ellos intentará pintarlo como un desalmado. Les mostraremos exactamente quién inició la agresión. ¿Llamarán a Elena a testificar? Probablemente. ¿Puedes manejar eso? Pensé en la última vez que la había visto. El rímel corriendo por su rostro, eligiendo la ira de su esposo sobre la verdad de su padre. Lo manejaré. Pillan, porque esto termina en el tribunal, señor Torres. Y con esta evidencia, termina a su favor. La audiencia se fijó para el 7 de mayo. Las semanas intermedias se arrastraron. Revisé la preparación de Catalina. Respondí sus preguntas. Proporcioné documentación adicional que solicitó. Una vez, tarde en la noche, me encontré mirando una vieja foto de Elena, tal vez de 7 años. Sonrisa desdentada, sosteniendo el trofeo de su primer torneo de fútbol. Yo había estado allí, animando desde la banca. Cada juego, cada torneo. Ahora ella me llevaba a juicio. Puse la foto boca abajo y volví a organizar las pruebas. El sentimentalismo no ganaría casos. Los hechos sí. Llegó el 7 de mayo. Me desperté a las 5. Me duché. Me vestí con el mismo cuidado que usaría para una presentación importante a un cliente. Traje oscuro. Corbata profesional. Catalina me había aconsejado tratar esto como cualquier reunión de negocios importante. Mostrar respeto por el tribunal. Demostrar estabilidad y competencia. A las 7. Estaba tomando café y revisando los puntos clave una última vez. A las 8. Conducía al centro. El Palacio de Justicia del Condado sería mi campo de batalla. No con puños o ira, sino con documentos, grabaciones, verdad. Había pasado 35 años construyendo estructuras que pudieran resistir la presión. Hoy, descubriría si la estructura que había construido alrededor de mis propios límites podría resistir el escrutinio de un juez. El Palacio de Justicia del Condado se alzaba en el centro, todo concreto y cristal. Llegué 40 minutos antes. Estacioné en el garaje adyacente. Caminé por el aire matutino que olía a lluvia. Punto de control de seguridad.
Detector de metales. Ascensor al cuarto piso. Catalina esperaba en el pasillo fuera de la sala de audiencias 4B, maletín organizado. Expresión enfocada. ¿Listo? Tan listo como estaré. 20 minutos después, Cornelio llegó con Elena y su abogado. Un hombre de unos 40 años. Traje caro. Portafolio de cuero. Los ojos de Cornelio encontraron los míos. Fríos. Desafiantes. Elena no me miraba en absoluto. Nos llamaron a entrar. La sala del tribunal era más pequeña de lo esperado. Paneles de madera. Luces fluorescentes. Quizás 30 asientos. Tomamos posiciones en mesas separadas. La jueza entró. Una mujer de 50 y tantos años. Cabello gris recogido. Expresión neutral. Comenzaron las formalidades. Luego su abogado se puso de pie. Su señoría, esto es sencillo. El señor L. Torres posee una casa grande. 4 dormitorios. Vive solo. Los suegros de su hija, ambos de 60 y tantos años, necesitan vivienda. Él se negó. No por razones legítimas. Simplemente porque no quería ser molestado, me señaló. El señor Torres trabajó como arquitecto. Entiende el valor de un refugio. Sin embargo, se lo niega a familiares mayores. Bajo los estatutos de manutención filial locales, esto puede ser legalmente obligado. Me pintó como egoísta. Frío. Rechazando a la familia. En crisis. Hizo que sonara como si hubiera rechazado a personas que mendigaban en mi puerta. Luego Elena testificó. Caminó hacia el estrado de los testigos. Lentamente. Prestó juramento. Su abogado hizo preguntas cuidadosas. Ella respondió con una voz que apenas reconocí. ¿Puede describir su relación con su padre? Nunca hemos sido especialmente cercanos. Después de que mi madre se fue, él se centró en su trabajo. Tal vez demasiado independiente. Las palabras golpearon como un golpe físico. La había criado solo desde los 8 años. Cada obra escolar, cada conferencia de padres y maestros, cada fiebre de medianoche, 27 años de paternidad soltera, borrados en una respuesta, y cuando le pidió ayuda, se negó. Ni siquiera quiso discutirlo. Mentiras. Pero las dijo mirando sus manos. No a mí. Alguna parte de ella lo sabía. Catalina se puso de pie. Su señoría, examinemos lo que realmente sucedió. Su voz era tranquila, metódica. Al señor Torres no se le pidió. Se le dio un ultimátum. ¿Puedo presentar pruebas? Configuró un altavoz. Presionó reproducir. La voz de Cornelio llenó la sala. Escucha, Víctor. No estoy preguntando. Mis padres se mudan. Punto. Los traeremos el sábado. Eso no es una petición, su señoría. Es una exigencia. Catalina dejó que eso se asentara. El señor Torres está defendiendo sus límites, no negando ayuda. Continuó, implacable. Arturo y Beatriz Drake reciben seguridad social, por un total aproximado de $48,000 anuales. El señor Drake gana $75,000 anuales. Tiene medios para mantener a sus padres. Esta demanda se trata de conveniencia, no de necesidad. Luego reprodujo los mensajes de voz. La ira de Cornelio resonó en la sala. Viejo tonto. Te arrepentirás de esto. Otro. Pagarás por lo que hiciste. Observé cómo la expresión de la jueza cambiaba. De neutral a escéptica, a desaprobadora. Se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Señor Drake, dijo la jueza, este tribunal no aprecia el lenguaje amenazante. Tal comunicación es inaceptable. El rostro de Cornelio se sonrojó. Elena se había quedado muy quieta. Catalina presentó el informe del sheriff, la documentación, la evidencia financiera. Desmanteló su caso pieza por pieza metódica. La jueza revisó los materiales brevemente. La demanda de manutención filial es desestimada. La evidencia no muestra una necesidad genuina. Los dependientes reciben beneficios. El señor Drake tiene ingresos suficientes. El demandante parece haber presentado esta acción por ira, no por necesidad. Miró a Cornelio. Se le otorgan al señor Torres los honorarios legales de $3,500. Costas judiciales a los demandantes. Este asunto está cerrado. El mazo golpeó. Afuera, Catalina tomaba notas. Cornelio pasó furioso sin decir palabra. Lo vi irse, sin sentir triunfo. Solo una cansada validación.
Entonces Elena se acercó, lenta, vacilante. Papá, su voz apenas audible. Escuché lo que Cornelio dijo en esas grabaciones. No lo sabía. Me dijo que simplemente te negaste, que eras terco. No sabía que te amenazó. La miré a esta mujer que había sido mi niña, que acababa de mentir sobre nuestra historia. No preguntaste. Elena, cuando Cornelio dijo que yo había estado de acuerdo, no llamaste para verificar. Cuando dijo que traeríamos a sus padres, no cuestionaste si eso era lo que yo quería. Simplemente asumiste que me había rendido. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que entendías, que era familia. La familia no exige. La familia no amenaza. Mantuve mi voz firme. Elegiste creer su versión sin preguntar la mía. Papá, por favor. Siento que estés atrapada en esto, pero no me disculparé por defender lo que es mío. Me giré hacia el ascensor. Detrás de mí, la oí llorar. Algo se rasgó dentro de mi pecho, pero seguí caminando. Catalina se puso a mi lado. Hiciste lo correcto. ¿Lo hais? Sí. Ella necesitaba escuchar eso. Salimos a la luz del sol de mayo. El aire olía limpio, lavado por la lluvia. Primera victoria real, todo según las reglas. Pero alejarse de las lágrimas de mi hija no se sintió como una victoria. Conduje a casa a través del tráfico del mediodía. Dentro de mi casa, defendida, asegurada, mía. Dejé mi maletín y me quedé en el silencio. El tribunal había fallado a mi favor. La ley había validado mi posición. La justicia, supuestamente, se había servido. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido algo irreemplazable? Cornelio no se detendría aquí. Hombres como él no aceptaban la derrota. Escalaban. Esta era solo la primera batalla, y la había ganado. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. 3 días después de la audiencia, sonó mi teléfono. El número de Elena. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje era diferente esta vez. No suplicante ni enojado. Solo cansado. Papá, necesitamos hablar. No sobre mudar a nadie. Solo sobre nosotros. Por favor, llámame. No lo hice. ¿Qué había que decir que no se hubiera dicho ya en ese pasillo del juzgado? A través de mensajes dispersos durante la siguiente semana, reconstruí lo que estaba sucediendo en su apartamento. Cornelio culpaba a Elena por la derrota en el tribunal. Si ella hubiera testificado mejor, si hubiera sido más convincente, si me hubiera hecho entender. Beatriz se quejaba constantemente. Demasiado lleno, demasiado calor, comida equivocada, todo mal. Arturo ocupaba espacio en silencio, retirándose a cualquier rincón que pudiera encontrar. Los niños se portaban mal, estresados por la tensión que presionaba a todos. Las costas judiciales seguían sin pagarse. Los $3,500 que Cornelio me debía. Las tarifas de almacenamiento seguían acumulándose. Había sacado un préstamo personal solo para manejar los gastos básicos. Entonces llegó su correo electrónico. Asunto. Compromiso razonable. Lo leí 2 veces. Proponía pagar $400 mensuales para que sus padres ocuparan el piso superior. Lo llamó valor de mercado justo. Lo enmarcó como un acuerdo comercial que podría funcionar para todos. Lo borré, pero envió otro. Luego un mensaje de texto a través del teléfono de Elena. Finalmente, respondí por correo electrónico. Ninguna cantidad de dinero cambia mi respuesta, Cornelio. No pediste, exigiste, me amenazaste, me demandaste. La respuesta es no, seguirá siendo un no. Deja de preguntar. Su respuesta llegó en minutos. Está siendo irrazonable. Es solo dinero. Somos familia. Elena está sufriendo por tu terquedad. No respondí. Todavía no entendía. Esto no se trataba de dinero o espacio. Se trataba de límites, de respeto, de no ser visto como un recurso para resolver los problemas de otra persona. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de sucesiones. No a Catalina Ruiz, alguien que se especializaba en testamentos y fideicomisos. Hice una cita para esa tarde. Su oficina era más tranquila que la de Catalina. Más paneles de madera y sillas de cuero. Revisó mi testamento existente mientras le explicaba la situación. No toda la historia, solo lo suficiente.
Mi hija se puso del lado de su esposo, cuando él trató de obligarme a salir de mi propia casa. No la estoy desheredando por completo. Todavía recibirá algo, pero la mayor parte de mi patrimonio debería ir a personas que valoren lo que construí. Él asintió, tomando notas, aunque porcentaje estaba pensando. 25% para Elena. El 75% restante al Fondo de Educación de Arquitectura de la Universidad Estatal. Eso sigue siendo sustancial para su hija. Solo la casa. Revisó documentos. Área de las colinas del oeste. Su metraje cuadrado. Recibiría alrededor de $200,000. Entiendo. Pero 35 años de trabajo no deberían ir a alguien que lo ve como algo que se le debe. Esta es su decisión, señor Torres. ¿Está seguro? Nunca he estado más seguro de nada. El papeleo tomó 1 hora. Firmar, rubricar, testificar, notarizar. Cuando salí de su oficina, el Nuevo Testamento era oficial y legalmente vinculante. Arreglé una notificación por correo certificado para Elena. Tenía derecho a saber. La carta llegó a su apartamento 3 días después. Yo no estaba allí, pero podía imaginarlo. El recibo del correo certificado. Firmar por él. Abrir el sobre. Leer la notificación formal del abogado sobre el cambio de testamento. Mi teléfono sonó esa tarde. Elena. No contesté. Al anochecer, estaba en mi puerta. El intercomunicador sonó. Revisé la cámara de seguridad. Elena estaba allí, sola, con aspecto exhausto y pequeño. Presionó el botón de nuevo. Papá, por favor. Recibí la carta. ¿Por qué harías esto? Me quedé en mi sala de estar, mirando la pantalla. Mi hija en mi puerta. La barrera física entre nosotros representando todo lo que se había roto. Presioné la respuesta del intercomunicador. Quédate en la puerta. Saldré. Salí lentamente. La tarde de junio era cálida. La luz se inclinaba dorada a través de los árboles. Elena estaba al otro lado de la cerca, con las manos agarrando los barrotes. El cambio de testamento. Dijo, ¿por qué? Me demandaste, Elena. Te paraste al lado de tu esposo mientras él exigía mi casa. Eso me mostró dónde estoy en tu vida. Sigo siendo tu hija. Su voz se quebró. Cometí un error. Estaba tratando de mantener la paz en mi matrimonio. ¿No puedes entender eso? Entiendo que lo elegiste a él. Elegiste a sus padres por encima de tu propio padre. Elegiste sus demandas por encima de mis límites. Esa fue tu elección. ¿Así que me estás castigando? ¿Quitándome mi herencia? Negué con la cabeza. No te estoy castigando. Me estoy asegurando de que el trabajo de mi vida vaya a personas que lo aprecien, no a alguien que me ve como un recurso para resolver los problemas de su esposo. Papá, te quiero. Sé que cometí errores, pero entonces entenderás por qué necesito proteger lo que es mío. Trabajé 35 años para esto. No permitiré que vaya a personas que lo ven como algo que se les debe. Todavía recibirás el 25%. Eso es sustancial. Pero el resto va a estudiantes que valorarán lo que significa la arquitectura. Lágrimas corrían por su rostro. Eres mi padre. Lo soy. Y tú eres mi hija. Pero eso no significa que puedas decidir cómo vivo o qué pasa con mi patrimonio. Esas decisiones son mías. No quise. Sí, quisiste. Quisiste que me rindiera, que me acomodara, que cediera porque era más fácil que enfrentarte a tu esposo. No haré eso, Elena. Por nadie. Me giré hacia la casa. Papá, por favor. Su voz se quebró. No te vayas. Papá, seguí caminando. Subiendo por la entrada. Subiendo los escalones. A través de la puerta. La cerré detrás de mí y me quedé en el vestíbulo, escuchando su auto arrancar. Retroceder. Alejarse. Dentro, la casa se sentía enorme y silenciosa. Caminé a mi estudio. Encontré la vieja fotografía de Elena a los 7 años. Sonrisa desdentada. Trofeo de fútbol. Mi brazo alrededor de sus hombros. La miré por un largo momento. Luego la puse boca abajo sobre el escritorio. El dolor era real, pero también lo era la necesidad. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Miré la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Lo que fuera que viniera después, vendría. Estaría listo. Los golpes comenzaron justo después de las 2 de la mañana. 3 fuertes golpes en mi puerta principal. Luego la voz de Cornelio.
Víctor, abre esta puerta. Tenemos que hablar como hombres. Me senté en la cama, el corazón martillando. Más golpes, más fuertes, continuos. Sé que estás ahí. Deja de esconderte. Abre. Agarré mi teléfono. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad. La transmisión de la puerta principal mostraba a Cornelio, agitado, caminando de un lado a otro, luego golpeando su puño contra la madera de nuevo. Sus movimientos eran bruscos, descontrolados. Un borracho o un desquiciado o ambos. No bajé. No interactué. En lugar de eso, marqué el 911. Tengo un intruso en mi propiedad. Está golpeando mi puerta y gritando. Sí, lo conozco. El esposo de mi hija. No me siento seguro. Hay un historial de amenazas. El operador me mantuvo en la línea. Observé la transmisión de la cámara. Cornelio estaba pateando la puerta ahora, tirando de la manija, gritando incoherentemente. Al otro lado de la calle, las luces de los vecinos se encendieron. Vamos a arreglar esto. No puedes ignorarme para siempre. Víctor. 5 minutos parecieron 20. Luego sirenas, luces rojas y azules inundando la transmisión. 2 patrullas se detuvieron. Los oficiales se acercaron con cautela. Señor, aléjese de la puerta. Cornelio se giró hacia ellos. Incluso a través de la cámara podía ver su rostro. Rabia y desesperación. Esto es un asunto familiar. Está siendo irrazonable. Señor, está en propiedad privada. El dueño le ha pedido que se vaya. Aléjese de la puerta ahora. Mis padres necesitan un lugar donde vivir. Tiene 4 dormitorios vacíos. 4. Y no quiere. Señor, última advertencia. Aléjese, o será puesto bajo arresto. Cornelio dio un paso hacia los oficiales en lugar de alejarse. No entienden. Se movieron rápido. 2 oficiales. Eficiencia practicada. Cornelio intentó zafarse, y lo controlaron rápidamente. Esposas. Luces rojas. Su último grito hacia mi casa. Esto no ha terminado, Víctor. ¿Me oyes? Esto no ha terminado. La patrulla se alejó. Un oficial vino a mi puerta. Bajé. Abrí. Señor Torres. Está a salvo ahora. Está siendo acusado de allanamiento de morada y alteración del orden público. Resistencia al arresto. También. Tengo todo en cámara. Bien. Eso hace que nuestro caso sea sólido. Probablemente escuchará de la oficina del fiscal de distrito. Descanse un poco. Se fueron. Cerré la puerta con llave. Me quedé en la casa silenciosa. Mis manos temblaban ligeramente. La adrenalina se estaba drenando. Revisé todas las cámaras. Hice una copia de seguridad de las imágenes en 3 unidades separadas. Cornelio finalmente había hecho lo que yo no pude. Mostrarles a todos exactamente quién era. 7 horas después, el sol estaba saliendo. Había dormido quizás 2 horas. A las 9, sonó el intercomunicador. Las cámaras de seguridad mostraban a Elena en la puerta. Sola, parecía que no había dormido nada. Presioné el intercomunicador. ¿Qué quieres, Elena? Papá, necesito hablar contigo. No sobre Cornelio, sobre mí. Por favor, dudé. Luego, espera ahí. Salí. Ella estaba en la cerca, con las manos vacías, los hombros caídos. Le pagué la fianza esta mañana, dijo en voz baja. Lo vi en la celda de detención. Esperé. No estaba arrepentido, solo enojado. Enojado contigo, enojado con la policía, enojado conmigo por no respaldarlo lo suficiente. Ella rió, amarga y corta. Papá ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho mal. Venir aquí a las 2 de la mañana, golpear tu puerta, ser arrestado. En su mente, tú sigues siendo el problema. ¿Qué esperabas? No lo sé. Creo que esperaba que se diera cuenta de que había ido demasiado lejos, pero no lo hizo. Todavía cree que tiene razón. El silencio se extendió entre nosotros. Un pájaro cantó en algún lugar de los árboles. He estado ciega, dijo Elena finalmente. Escuché esas grabaciones en el tribunal. Vi el cambio de testamento. Y aún así, una parte de mí pensaba que tal vez estaba siendo demasiado duro, demasiado implacable. Pero verlo en esa celda, escucharlo culpar a todos menos a sí mismo,
Me miró. Lo veo ahora. No sé qué hacer con lo que veo. Pero lo veo. Estudié a mi hija, exhausta, derrotada, finalmente honesta. No quería esto, dije, más suave que antes. No quería que salieras lastimada. Quería que vieras. ¿Qué debo hacer? Esa es tu decisión. Lo que hagas con tu matrimonio, tu vida, eso es tuyo. Pero Elena, sigo siendo tu padre. Siempre seré tu padre. Solo debes saber que nadie me dice cómo vivir en mi propia casa. Ni él, ni Naji. Lo sé. Siento no haberlo visto antes. Siento haberlo dejado. Se detuvo, se secó los ojos. Simplemente lo siento. Sé que lo sientes. Eso es un comienzo. Ella asintió. Se giró hacia su auto. Se detuvo. Papá, gracias por no rendirte conmigo por completo. No respondí. Caminó hacia su auto. Subió. Se fue. Esta vez la partida se sintió diferente. Menos final. Menos pesada. Dentro, preparé café. Abrí las imágenes de la noche anterior en mi computadora. Las vi de nuevo. La llegada de Cornelio, los golpes, la policía, el arresto. Todo con marca de tiempo, archivado, documentado. A última hora de la tarde, recibí una notificación oficial. Orden de restricción emitida. Cornelio Drake debe mantener una distancia mínima de 100 yardas de mi propiedad. Archivado en su registro criminal, Catalina Ruiz llamó esa noche. Escuché sobre lo de anoche. ¿Estás bien? Estoy bien. Está todo en cámara. Por supuesto que lo está. Sonaba casi divertida. También escuché que Arturo y Beatriz encontraron un apartamento para personas mayores en las afueras. Un dormitorio, $900 al mes. Cornelio es financieramente responsable de ayudarlos. Eso explicaba la desesperación. La visita de medianoche. Había sido acorralado. Financiera, legal y públicamente. Y en lugar de aceptar la derrota, había cargado directamente contra el muro. Le di las gracias a Catalina. Terminé la llamada. Me senté en mi sala de estar mientras la luz del atardecer se desvanecía a azul. La casa estaba tranquila, segura, mía. Las cámaras habían grabado todo. Cada amenaza, cada violación, cada límite cruzado. Yo no había atrapado a Cornelio. Simplemente había documentado mientras él se atrapaba a sí mismo. A veces, la mejor estrategia es simplemente mantener tu posición y dejar que otros se destruyan contra ella. El mensaje de texto llegó un martes por la tarde. Elena, ¿podemos vernos? Terreno neutral. Solo nosotros. ¿Cafetería del centro mañana a las 10? Miré la pantalla durante un minuto entero antes de responder. ¿Cuál? Nombró un lugar en la calle Tercera. Respondí simplemente. Allí estaré. Habían pasado 3 semanas desde el arresto. 3 semanas de silencio en mi casa. Actualizaciones ocasionales a través de Catalina Ruiz sobre los procedimientos de la orden de restricción. Breves noticias a través de conocidos mutuos sobre la situación de Elena. Pero nada directo. Hasta ahora. Llegué primero. Reclamé una mesa en la esquina lejos de las ventanas. Pedí un café que no quería particularmente. Cuando Elena entró 15 minutos después, apenas la reconocí. Más delgada. El cabello recogido simplemente. Sin maquillaje que ocultara el agotamiento en su rostro. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla. Práctica. Despojada. Parecía alguien que había dejado de fingir. Se sentó frente a mí. Pidió un té. Esperó hasta que el camarero se fue antes de hablar. Papá, pedí el divorcio. La semana pasada. Los papeles se entregaron hace 3 días. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café. Esa es una gran decisión. Es la única decisión. Su voz era firme, sin lágrimas. Después del arresto, pensé que tal vez vería en qué se había convertido. Tal vez tocar fondo lo despertaría. Pero empeoró. Me culpa por llamarte. Te culpa por arruinar todo. Culpa a sus propios padres por necesitar ayuda. Es culpa de todos menos de él. ¿Y los niños? Es exactamente por eso que lo estoy haciendo. Me miró directamente a los ojos. Tienen 8 y 5 años, papá. Están empezando a pensar que su comportamiento es normal. Los gritos, la culpa, el enojo con todos. No puedo dejar que crezcan pensando que eso es lo que se supone que debe ser un hombre.
Asentí lentamente. Eso requiere coraje. Papá, lo siento mucho. Las palabras salieron bajas pero firmes. Por todo. Trabajaste toda tu vida por esa casa. Y yo lo dejé. Lo ayudé a intentar quitártela. Lo elegí a él por encima de ti cuando tenías razón todo el tiempo. No quería tener razón, Elena. Quería que vieras con claridad. Veo ahora. Veo lo que es él. Lo que dejé que se convirtiera en mi vida. Lo que dejé que hiciera. Hizo una pausa. ¿Puedes perdonarme? Miré a mi hija. Realmente la miré. Vi algo que no había visto en meses. Honestidad, sin actuación, sin defensa, sin excusa. Estoy trabajando en ello. Dije con cuidado. El dolor es real, pero veo que estás cambiando. Eso es un comienzo. El testamento. Se detuvo. Respiró hondo. Entiendo por qué lo cambiaste. No te estoy pidiendo que lo cambies de nuevo. Solo quiero a mi papá de vuelta. La confianza tiene que reconstruirse, Elena. No con palabras, con tiempo, con acciones. Iremos despacio y veremos cómo van las cosas. Eso es justo. Eso es más que justo. Hablamos durante otra hora. Cosas pequeñas. Cosas prácticas. Había encontrado un apartamento de un dormitorio en el sureste. Pequeño. Asequible. Limpio. Los niños compartían el dormitorio. Ella dormía en el sofá. No era ideal. Pero era honesto. Un verdadero comienzo. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó brevemente. La dejé. El primer contacto físico real entre nosotros en meses. ¿Misma hora la próxima semana? Preguntó. Me gustaría eso. Durante las siguientes semanas, los procedimientos de divorcio se desarrollaron exactamente como se esperaba. Cornelio luchó por la custodia, alegando que Elena estaba alienando a los niños de la familia. Su abogado la pintó como controlada por su vengativo padre. Pero las pruebas no mienten. El registro de arresto del incidente de medianoche. Mis imágenes de seguridad que mostraban su inestabilidad. Grabaciones de sus amenazantes mensajes de voz del caso anterior. La orden de restricción. Todo apilado en pulcras pilas documentadas. La decisión de la jueza en la audiencia preliminar de custodia fue rápida. Custodia principal para Elena. Cornelio recibió derechos de visita limitados, supervisados inicialmente, y se le ordenó pagar manutención infantil basada en sus ingresos. Sus honorarios de abogado seguían acumulándose. Elena me llamó la noche después de la audiencia. Su abogado trató de decir que me envenenaste contra él, pero la jueza miró todo. El arresto, la orden de restricción, tus imágenes de seguridad. Dijo que vio un patrón de comportamiento agresivo y mal juicio. La evidencia habló por sí misma. Todo lo que hizo, lo documentaste. No tuviste que destruirlo, papá. Solo tuviste que mostrarle a la gente quién era él realmente. Eso era exactamente correcto. A través de las actualizaciones de Elena durante las siguientes semanas, supe el recuento completo de la situación de Cornelio. Costas judiciales del caso de manutención familiar. Aún sin pagar. Honorarios legales del arresto. Ahora cargos del abogado de divorcio. Pagos de manutención infantil de $1,200 mensuales. Todavía ayudando a sus padres con el alquiler en las afueras. La tarifa de la unidad de almacenamiento acumulándose. El préstamo personal que había sacado para manejar los gastos. Ahora agravado con intereses. Lo que había tratado de ahorrar forzando su entrada a mi casa, le había costado 3 veces más en pérdidas. No celebré esto, no me regodeé. Solo lo noté como un hecho. Cornelio había construido su propia trampa, una mala decisión a la vez. Simplemente me había negado a ser atrapado en ella con él. Tarde una noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Gracias, por todo, por no rendirte conmigo incluso cuando yo me rendí contigo. Miré esas palabras por un largo momento. Luego respondí simplemente, eres mi hija, eso nunca cambió. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Luego. Lo sé. Siento que me haya tomado tanto tiempo recordar lo que eso significa. Dejé mi teléfono y me senté en el silencio de mi casa. Las cámaras de seguridad mostraban una entrada vacía. Calle oscura. Vecindario tranquilo. Todo como debería ser. No victoria. No triunfo. Solo el comienzo de algo parecido a la paz.
El sol del atardecer tiñó el horizonte de la ciudad de cobre y oro. Estaba de pie en mi terraza, con un vaso de té helado sudando en mi mano, y observaba a mis nietos perseguirse por el césped. Agosto había llegado con días cálidos y despejados. Elena y los niños habían estado visitando semanalmente desde mediados de julio, no mudándose. Ella tenía su apartamento, pequeño, pero suyo. Solo visitando, cenas familiares, tiempo en el patio trasero. Cosas normales. Hoy habían llegado alrededor de las 4. Los niños, Marcos de 8 años y Leo de 5, habían salido disparados del auto y se habían dirigido directamente al patio. Elena se acomodó en la silla junto a la mía con su propio vaso de té. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo jugar a los niños. Esto era nuevo. La facilidad de simplemente estar juntos sin tensión, subyaciendo a cada palabra. Cornelio perdió su trabajo la semana pasada, dijo Elena en voz baja. Asentí tomé un sorbo de té. Demasiados días perdidos por apariciones en el tribunal. Su jefe finalmente tuvo suficiente. Está tratando de culpar a todos de nuevo. Pero algunas consecuencias son solo consecuencias. Nunca quise destruirlo, Elena. Solo me negué a dejar que él me destruyera a mí. Lo sé ahora. Observó a Marcos ayudar a Leo a subir al columpio. Pensé que estaba siendo terco, pero estaba siendo fuerte. Hay una diferencia. La risa de los niños flotaba por el patio. Alegría pura y sin complicaciones. Eran diferentes ahora. Más relajados. Más ligeros. Lejos de la tensión constante del matrimonio deteriorado de sus padres, habían comenzado a actuar como niños de nuevo. Están más felices, observó Elena. Lo veo en cómo juegan. Los niños saben cuando algo está mal. Incluso cuando los adultos fingen que está bien. Ella asintió. Luego se volvió hacia mí. ¿Y el testamento? No te estoy pidiendo que lo cambies de nuevo. Solo quiero saber que estamos bien. Estamos llegando allí. La confianza se reconstruye lentamente, Elena. Ahora mismo, veo que lo estás intentando. Dejaste una situación imposible. Estás construyendo una vida que es honesta. Eso importa. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Abuelo, gritó Marcos. Mira qué alto me puedo columpiar. Estoy mirando, respondí. Eso es impresionante. Nunca había sido particularmente demostrativo con los nietos antes. Cornelio había hecho las visitas incómodas, tensas, actuadas. Pero ahora, solo con Elena y los niños, algo se había aflojado en mí. No suavidad, no era blando. Solo espacio para esto. Para ellos, no estoy poniendo excusas por lo que hice, dijo Elena, volviendo a nuestra conversación. Pero gracias, por mostrarme la verdad, por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido conmigo misma. No hice esto por venganza, dije. Lo hice para proteger lo que es mío, y para mostrarte algo importante. ¿Qué es eso? Que el amor no significa sumisión, que la familia no significa rendición. Puedes amar a alguien y aún así tener límites. Puedes ser el padre de alguien y aún así defender tu propia vida. Se quedó callada por un momento. Luego asintió. Ojalá hubiera aprendido eso antes de dejarlo. Lo aprendiste cuando estabas lista para aprenderlo. Así es como funcionan estas cosas. El sol se puso más bajo, pintando todo con luz cálida. En unos minutos, Elena reuniría a los niños, los metería en su auto, conduciría a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Cenarían, se bañarían, tendrían cuentos antes de dormir. Vida normal, vida honesta. Yo volvería a esta casa, mía, ganada, defendida, y me sentaría en el silencio por el que había luchado. No había cambiado el mundo. No había destruido a un enemigo ni ganado una gran batalla. Simplemente había dicho no y había mantenido esa línea. Defendí lo que me tomó 35 años construir. Me negué a dejar que la desesperación de otra persona se convirtiera en mi obligación. Cornelio estaba en algún lugar de la ciudad, tratando de reconstruir desde las ruinas que él mismo había creado. Su trabajo perdido, su reputación dañada, sus finanzas devastadas, sus padres viviendo en ese pequeño apartamento en las afueras, arreglándoselas con ingresos fijos y cualquier ayuda que él pudiera reunir.
Todo lo que había intentado tomar por la fuerza le había costado más de lo que jamás había imaginado. Pero no me regodeé por esto. No celebré su caída. Se había destruido a sí mismo una mala decisión a la vez. Simplemente me había negado a hacer daño colateral en su demolición. «Hora de irse, niños», llamó Elena. «Mañana hay escuela. Protestas. Negociaciones. Finalmente acuerdo». Corrieron para recibir abrazos. Los brazos de Marcos alrededor de mi cuello. El pequeño cuerpo de Leo presionado contra mi costado. Afecto rápido y natural. «¿Misma hora la próxima semana, abuelo?» «Absolutamente». Elena los reunió hacia el auto. En las escaleras de la terraza, se volvió. «Gracias, papá, por esto, por no excluirnos por completo. Eres mi hija. Son mis nietos. Eso no es algo que yo excluya». Ella sonrió. Cansada, pero genuina. Y condujo a los niños al auto. Los vi alejarse. Las luces traseras desapareciendo calle abajo. El sonido del motor desvaneciéndose. Luego silencio. Volví a mi silla en la terraza. El té se había calentado, pero lo bebí de todos modos. El cielo se oscureció de dorado a púrpura y a azul. Las primeras estrellas emergieron. Mi casa estaba detrás de mí. 4 dormitorios. 3.200 pies cuadrados. Cada centímetro ganado. Defendido. Mío. El sabor de la justicia no era el triunfo sobre un enemigo caído. No era ver a alguien sufrir. Era esto. Estar sentado en mi propia terraza. En mi propia casa. En la paz que me había ganado. A través de cada decisión difícil. Cada límite defendido. Cada postura tomada. Había pasado 35 años construyendo estructuras que pudieran resistir la presión. Al final, había construido algo más importante. Una vida que podía resistir la presión. Un espacio que era mío. Una paz que no podía ser exigida, manipulada o forzada de mí. Cornelio había querido lo que yo había ganado sin ganárselo él mismo. Había intentado tomar por amenaza lo que no podía reclamar por derecho. Y al final, había aprendido lo que yo siempre supe. Algunas cosas no se pueden tomar. Solo se pueden defender. El aire de la tarde olía a hierba cortada y rosas de verano. En algún lugar calle abajo, un perro ladró. Sonidos normales. Sonidos pacíficos. No había ganado nada excepto el derecho a sentarme aquí. A vivir en lo que había construido. A tener familia en mis términos. Con límites. Honesta. Real. Eso era suficiente. Más que suficiente. El sabor de la justicia que había aprendido no era el triunfo. Era la paz. Simple. Duramente ganada. Bien merecida paz. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.